Tema 3. Estamos en reglamentación de vehículos pesados, ¿vale? Y en el tema 3 vamos a dar la parte de autobuses. 1. Autobuses, concepto y clases. 1.1. Conceptos. 1.2. Clases. 1.3. Servicio al que se destinan los vehículos. 2. Masas y dimensiones máximas. Masa máxima permitida, dimensiones máximas, altura máxima, longitud máxima y anchura máxima. 3. Requisitos para circular. Con el 3.1, dispositivo de limitación de velocidad. 3.1.1, quienes están obligados al limitador de velocidad. 3.1.2, excepciones al limitador. 3.2, accesorios, repuestos y herramientas. 3.3, cinturones de seguridad. Y 3.4, señalización. 4. Permisos exigidos para conducir autobuses. 5. Condiciones de los vehículos, condiciones técnicas. Y 5.2. Especificaciones técnicas que deben reunir los vehículos destinados a la conducción de detenidos presos y penados. Yo siempre al 5.2 le digo presos y penitenciados. Es una forma de decirlo. 6. Normas sobre utilización de los vehículos por parte de los usuarios, por parte del personal, por parte de la empresa. Estaciones de transporte de viajeros, documentos de control, hoja de ruta y su cumplimentación. 6.7. Libros y hojas de reclamaciones. Y 6.8. Recomendaciones en materia de seguridad. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar. Autobuses, concepto y clases. Concepto. En el anexo 2 del Reglamento General de Vehículos se define el autobús o autocar como el automóvil que tenga más de 9 plazas, incluida la del conductor, destinado por su construcción y acondicionamiento al transporte de personas y de sus equipajes. Se incluyen en este término el trolebús, es decir, el vehículo conectado a una línea eléctrica y que no circula por raíles, es decir, el trolebús se asimila al autobús, en cuanto a las características y condiciones. La definición que da el diccionario de la Real Academia coincide si se emplea el término autobús, que equivale a omnibus automóvil, pero considera que autocar es el automóvil de gran capacidad para uso de turistas. Es decir, autocar y autobús sería lo mismo, pero según la RAE, no. Por su parte, en el artículo 47 del Reglamento General, perdón, del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, en su artículo 47 nos dice o define el autobús como autobús o autocar, es decir, aquí ya me los asimila iguales, como vehículo automóvil especialmente acondicionado para el transporte de viajeros y en su caso equipajes o encargados con una capacidad superior a 9 plazas, incluida la del conductor. La característica común a todas estas categorías de vehículos es que están concebidos y equipados para el transporte público de más de 8 viajeros. La historia de esta clase de vehículos se remonta al primer tercio del siglo pasado, pues ya en el año 1826 existían autobuses de vapor en Leith y Edimburgo y un año más tarde en Londres. En 1831 un vehículo llamado Infant, construido por Walter Hancock, inició un servicio regular de viajeros entre Londres y Stratford. Y en 1836 el mismo constructor puso en funcionamiento otro vehículo, el Automatón, que podía transportar hasta 30 viajeros a una velocidad máxima de 34 km/h. Cronológicamente situados entre los dos vehículos mencionados surgieron el Era y el Enterprise en 1832 y el Autopsy en 1833, siendo el Enterprise el primer vehículo mecánico que mantuvo un servicio regular disponiendo de 14 asientos situados sobre banquetas longitudinales. Estos vehículos fueron perfeccionándose hasta la llegada del motor de explosión, que correspondió la prioridad en la construcción de autobuses con motor de gasolina a Den Dion Bouton en 1897. En España, dada la escasez de automóviles planteada en la inmediata posguerra, apenas existían autobuses propiamente dichos como vehículos concebidos y construidos para el transporte de personas, y en la inmensa mayoría de los casos se trataba de antiguos camiones a los que se les había cambiado la carrocería. Un ejemplo a esto de cambio de carrocería y reconstrucción es una anécdota. Tenemos a don Eduardo Barreiros, que ya tenía algunas líneas de autobús y construyó algunos autobuses. Esto es como meramente informativo, tampoco tiene más trascendencia. Esta situación prolongada durante decenios
No puede darse actualmente, ya que desde la publicación del derogado Real Decreto 736/1988 del 18 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de importancia, solo podía aceptarse la transformación de un vehículo para el transporte de cosas a vehículo para el transporte de personas cuando el vehículo tipo estaba homologado para ambas modalidades. La misma idea preside en este punto en el vigente Real Decreto 866/2010 del 2 de julio, por el que se regulan las reformas de los vehículos que derogó el Real Decreto 736, perdón, barra 1988. Esto es un poquito de historia, ¿vale? De historia que yo sepa hasta ahora, no han preguntado nada. ¿De acuerdo? Sonia y compañía, o Moni. De acuerdo. A partir de aquí sí que me pueden empezar a preguntar alguna cosa. 1, 2, clases. El Reglamento General de Vehículos, en su anexo 2, define a los autocares y los clasifica los autobuses por criterios de construcción y por criterios de utilización. Por lo tanto, vamos a ver, por definición, autobús o autocar. Automóvil que tenga más de 9 plazas, incluida la del conductor, destinado por su construcción y acondicionamiento al transporte de personas y sus equipajes. Se incluye en este término el trolebús, es decir, el vehículo conectado a una línea eléctrica y que no circula por raíles, es decir, esto sería autobús o autocar. Autobús o autocar articulado. Autobús o autocar compuesto por dos partes rígidas, unidas entre sí por una sección articulada, es decir, aunque el autobús o el autocar articulado lo diga como articulado, realmente no es un vehículo articulado, es un vehículo rígido. ¿De acuerdo? De acuerdo. En este tipo de vehículos, los compartimentos para viajeros de cada una de las partes rígidas se comunican entre sí. La sección articulada permite la libre circulación de los viajeros entre las partes rígidas. La conexión y disyunción entre las dos partes únicamente se puede realizar en el taller. ¿De acuerdo? No puedo, como un remolque o un semirremolque, desenganchar e irme con la otra parte. ¿De acuerdo? Autobús o autocar de 2 pisos. Autobús o autocar en los que los espacios destinados a los pasajeros están dispuestos al menos parcialmente en 2 niveles superpuestos, de los cuales el superior no dispone de plazas sin asiento, es decir, en la parte superior todo el mundo tiene que ir en su plaza, ¿ok? Correcto. Por criterios de construcción, autobús o autocar. Hemos visto por criterios de definición y ahora por criterios de construcción. Por criterios de construcción ya el trolebús ya me lo sacan fuera, ¿eh? Autobús o autocar. Automóvil concebido y construido para el transporte de más de 9 plazas, perdón, de 9 personas, incluido el conductor. En el anexo 2 del Reglamento General de Vehículos distingue entre los automóviles de masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 y los automóviles cuya masa máxima autorizada excede de este límite. Autobús o autocar articulado. Autobús o autocar compuesto por dos secciones rígidas unidas por otra articulada que las comunica. Autobús o autocar mixto. Es un autobús o autocar concebido y construido para transportar personas y mercancías simultáneamente y separadamente. Yo los únicos autobuses o autocares mixtos que he visto ha sido en Cazorla, cuando te hacen alguna ruta por la sierra, ¿de acuerdo? Es un autobús que lleva unas ruedas como si fueran de tractor más grandes y una parte es para carga y otra parte es para viajeros, ¿de acuerdo? Trolebús, automóvil destinado al transporte de personas con capacidad para 10 o más plazas, incluido el conductor, accionado por motor eléctrico con toma de corriente por trole que circula por carriles. Por criterio de utilización. Autobús o autocar escolar. Es el vehículo destinado exclusivamente para el transporte de escolares. Autobús o autocar escolar no exclusivo. Vehículo para el transporte escolar, aunque no con exclusividad. Autobús o autocar urbano. Vehículo concebido y equipado para transporte urbano y suburbano. Los vehículos de esta clase tienen asientos y plazas destinadas para viajeros de a pie, y está acondicionado para permitir los desplazamientos de los viajeros en razón de sus frecuentes paradas. Es decir, este sería los que tenemos en las grandes ciudades, lo que llamamos la EMT, Empresa Municipal de Transportes, que es para que vaya gente de pie y gente sentada. Este es el autobús o autocar urbano.
e interurbano, ¿vale? Urbano y suburbano, es decir, a las periferias. Luego tenemos el autobús o autocar de corto recorrido. Es un vehículo concebido y equipado para transporte interurbano, es decir, entre ciudades o pueblos. Estos vehículos no disponen de plazas destinadas especialmente para viajeros de a pie, pero pueden transportar este tipo de viajeros en cortos recorridos en el pasillo de circulación. Claro, si llevo viajeros de a pie, la velocidad en vías interurbanas, en vez de ser a 90, será 80. ¿Lo tenemos esto claro? Claro. En autopistas y autovías, en vez de ser a 100, será 80, porque llevo gente de pie. ¿De acuerdo? Si tengo que tocar algún tramo de autopista o autovía. ¿Vale? Ujú. Autobús o autocar de largo recorrido. Es un vehículo concebido y equipado para viajes a gran distancia. Estos vehículos están acondicionados de forma que se asegura la comodidad de los viajeros sentados y no transporta viajeros de pie, ¿de acuerdo? Es igual que el de corto recorrido, pero aquí no va gente de pie. Por otro lado, en el reglamento número 107 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, CP-ONU, sobre disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos de las categorías M2 o M3 en lo que respecta a sus características generales de construcción, se aplica a todos los vehículos de uno o dos pisos rígidos o articulados de categoría M2 o M3. ¿Qué quiere decir esto? Que la homologación tanto de los vehículos M2 como M3, tanto de uno o de dos pisos, es la misma. En la definición de vehículos tenemos que tener en cuenta, voy a ver si puedo dibujar aquí, un segundito. Un segundo, que esto parece que no vaya. Un segundito. Ahora sí. A ver si me deja aquí hacer un dibujito. A ver. eh, ¿Por qué no me deja pintar? A ver. No, no me deja dibujar. Voy a ver si puedo. Bueno, lo del M1, M2 y M3 lo tenéis claro, chicos. No, yo no me acabo de aclarar. Pues mirar, os lo voy a dictar y lo copiáis, ¿de acuerdo? Sí. Cuando me digáis que habéis cogido papel y lápiz, os lo dicto y así lo sabéis. Yo por mí cuando quieras. Vale, vehículos de la categoría M1. Vehículos hasta 9 plazas, incluido el conductor, dedicado al transporte de viajeros. Peso máximo 3.500. M2, vehículos para el transporte de más de 9 plazas, incluido el conductor, y cuya masa máxima autorizada no supera los 5.000 kilos o las 5 toneladas. Y los M3, vehículos de más de 9 plazas, incluido el conductor, y que supera las 5 toneladas de masa máxima autorizada. Vale. Vale. A efectos del reglamento, se entiende como vehículo el concebido y equipado para el transporte público de más de 8 viajeros, además del conductor, en los M1, M2 y M3, ¿vale? Ujú. En el caso de los vehículos cuya capacidad exceda de 22 viajeros, además del conductor, se distinguen tres clases. Es decir, ahora vamos a hacer una clasificación por la cantidad de viajeros que pueden ir. Es decir, más de 22, incluido el conductor, es decir, 23 viajeros, y aparte el conductor. De la clase 1, de la clase 2 y de la clase 3. De la clase 1, el autobús. Vehículo concebido y equipado para transporte urbano y suburbano. Los vehículos de esta clase tienen asientos y plazas destinadas para viajeros de pie y están acondicionados para permitir desplazamientos de los viajeros en razón de sus frecuentes paradas. Este se equivaldría al de corto recorrido, a un autobús perdón, urbano. En la clase 1 podría ser un urbano. El clase 2 autocar interurbano.
Vehículo concebido y equipado para transporte interurbano. Estos vehículos no disponen de plazas para viajeros de pie, pero pueden transportar este tipo de viajeros en cortos recorridos en el pasillo de circulación o en una zona que no sobrepase el espacio previsto para dos asientos dobles. Este podría ser el de corto recorrido. Y el de clase 3, autocar de largo recorrido, como bien dice la palabra, es el vehículo concebido y equipado para viajes a larga distancia, y estos vehículos están acondicionados en forma que se asegure la comodidad de los viajeros sentados y no transporte viajeros de pie. Clase 1, 2 o 3 tengo el autobús articular. Es decir, dentro de la clase 1, 2 y 3, ¿vale? Después está el autobús articulado. Vehículos de las clases 1, 2 o 3, que puede ser urbano, interurbano y de largo recorrido, compuesto por dos vehículos rígidos unidos en ellos de forma permanente por una sección articulada. En este tipo de vehículos, los compartimentos de viajeros en cada uno de los dos vehículos rígidos comunican entre sí. La sección articulada permite la libre circulación de viajeros entre los dos vehículos rígidos. ¿Nos ha quedado claro? Correcto. En la tarjeta de inspección técnica del vehículo figura la clase a la que pertenece, pudiendo un mismo vehículo ser considerado como perteneciente a más de una clase, excepto la 1 y la 3 conjuntamente. Es decir, puede ser para la 1 y para la 2 y para la 3, pero no para la 1 y para la 3. En este caso puede homologarse para cada una de las clases a las cuales corresponde. 1.3. Servicio al que se destinan los vehículos. En el anexo 2 del Reglamento General de Vehículos, establece que a efectos del servicio al que se destinen los vehículos que se anotan en el permiso de circulación, los vehículos se clasifican con un código alfanumérico de 3 caracteres, indicativo de dicho servicio del siguiente modo. El primer carácter constituido por una letra y los caracteres segundo y tercero constituidos por dos cifras. Las que hay que reseñar especialmente en el caso de los vehículos que nos ocupa son los autobuses. Es decir, esto ya lo vimos en los vehículos de los camiones, pues ahora es en la misma codificación, pero para los autobuses. La A es para el servicio al que se destinan y la letra, y el número para la especificación que se determina. Por el servicio al que se destinan, carácter primero constituido por una letra, la A es el servicio público y la B el servicio particular. El vehículo se adscribe a una actividad para cuyo ejercicio su titular necesita de una autorización de la administración. En el caso de empresas de personas es en el caso de empresas de transporte de personas, empresas de alquiler sin conductor o escuelas particulares de conductor. Es decir, la A sería para, por ejemplo, para las autoescuelas y la B es para el servicio particular. El vehículo se adscribe a una actividad privada de su titular, en el caso del vehículo particular de una persona física. Caracteres segundo y tercero, 00 sin especificar. El vehículo no ejerce ninguno de los servicios relacionados en la lista contemplada en el apartado D del anexo 2 del Reglamento General de Vehículos. 01. Alquiler sin conductor. Vehículo destinado a ser arrendado sin conductor. Es decir, yo tengo el permiso de autobús, necesitamos en un momento determinado un autobús y me voy a un alquiler sin conductor y alquilo el autobús y lo conduzco, porque tengo el permiso de la categoría D. 02. Alquiler con conductor, el autoturismo. Es decir, esto es cuando vamos a una excursión que están organizadas y el vehículo lleva conductor. Vehículo destinado al transporte de personas y equipajes con conductor. 03. Este es el de la autoescuela, sería A03. Aprendizaje de la conducción. Vehículo destinado al ejercicio de la conducción y de la realización de pruebas de aptitud para la obtención de permisos y licencias de conducción. 12. Transporte escolar. Vehículo destinado al transporte escolar y de menores, aunque no se realice con carácter exclusivo. 13. Policía. Vehículo destinado a los servicios de policía que se presten por las fuerzas y cuerpos de seguridad. 16. Defensa. Vehículo adscrito al Ministerio de Defensa. ¿Vale? ¿Alguna duda? Sí, Dime. perdona. El 03 es aprendizaje a la conducción, pero también puede ser con carácter primario A. Con carácter primario A has puesto como ejemplo que puede ser para autoescuelas. A ver, sería A03, es que son 3 dígitos. Vale, vale, Moni. perdona. Sería Vale. A03, servicio público y autoescuela.
Vale, Es decir, la A es servicio público y la B es servicio privado, y dentro de la A sería con el código 03 vale, para la perfecto. enseñanza de la conducción. Esto, alguna pregunta de estas ha caído alguna vez, esto de los códigos, ¿eh? Esto es Perfecto. importante, ¿de acuerdo? Vale. Vale, y ahora nos vamos a las masas y dimensiones máximas de este tipo de vehículos. Rigen para los autobuses las normas sobre masas y dimensiones máximas de los vehículos establecidos con carácter general en el Reglamento General de Vehículos con las siguientes excepciones. Primero vamos a ver las masas máximas permitidas, que es el punto 2.1. Masas por eje máxima permitida. Es decir, vamos a ver, dependiendo del tipo de eje, qué masa máxima puede llevar cada eje. El eje motor de los vehículos de la clase 1, autobuses urbanos, según la clasificación de la Directiva 2001/85 de la Comunidad Europea del 20 de noviembre, son 13 toneladas. El eje motor de los vehículos de las clases 2 y 3, autobuses interurbanos, según la clasificación de la Directiva 2001/85 del 20 de noviembre, son 12,6. Y me voy a parar aquí en estas dos medidas, en la 13 y en el 12,6. Mónica, si yo te pregunto, si tuvieses que ir a recoger un autobús averiado en medio de la carretera, ¿es más difícil traerlo a la ciudad que uno que esté dentro de la ciudad? Es más difícil traerlo a la ciudad que Claro, uno. porque tienes que recorrer más distancia, por lo tanto, tardo más, ¿verdad? Sí. Pues mira, con este simple hecho que te acabo de explicar a ti y a todos los compañeros, cuando yo tardo más en traer un vehículo a talleres en una ciudad, cuanto menos pese mejor, ¿verdad? Correcto. Vale, Eso. pues por eso el eje motor son 12,6. Vale. En cambio, cuando es un vehículo de la clase 1, que es un urbano, el eje motor son 13, un Ah, poquito más. mira, truqueto. ¿Vale? Esto es un truquillo. Truquillo, truquillo, ya van bien. Son 400 kilos más. Ujú. Vale, correcto. ¿Vale? Seguimos. El eje no motor. El eje no motor en cualquier vehículo siempre va a ser 10. ¿De acuerdo? Ujú. Y ahora viene el eje tándem de los vehículos de motor. Es decir, cuando tengo doble eje, es decir, en el eje tándem, cuando tengo doble eje y doble rueda por cada eje. Que esto suele ser siempre en los autobuses y camiones en la parte trasera, donde tengo la propulsión. Si la separación de esos dos ejes es inferior a 1, la masa máxima permitida entre ejes es de 11,5. Si es inferior a 1,3 pero superior a 1, es 16. Si es superior a 1,3 pero inferior a 1,8, es 18. Y en el caso anterior, es decir, en el de 18, si el eje motor va equipado con neumáticos dobles y suspensión neumática o reconocida como equivalente a escala comunitaria, o cuando cada eje esté equipado con neumáticos dobles y la masa máxima autorizada de cada eje no exceda de 9,5, será 19 toneladas. Yo la forma en que me estudié esto es menos de 1, 11,5. Es que no sé si puedo escribir, no puedo escribir, esperar. Es que, a ver, un segundito. Vale, estábamos en lo de las medidas menos de 1, 11,5. ¿Vale? Menos de 1,3, 16. Menos de 1,8, 18. Y 18 con doble eje y neumáticas, como nos dice aquí toda la definición, 1 tonelada más, 19. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Hemos visto los ejes, ¿vale? Y ahora vamos a ver el conjunto de cada autobús como vehículo completo, ¿de acuerdo? A ver, aquí lo que voy a hacer, a ver si me deja un segundito. Me estáis viendo todavía lo compartido, ¿verdad? Sí. Vale. Ahora habéis dejado de ver de lo compartido, ¿verdad? Ujú. Pues os voy a abrir el Paint. Vale, un segundito. Y lo voy a compartir. Y al mismo tiempo... Esto no quiero así.
¿Qué estáis viendo ahora mismo? Nada, ¿verdad? No, ahora no. Vale, pues ahora vais a ver el Paint. Estáis viendo el Paint, ¿verdad? Sí, correcto. Vale. Vale. Dice, estoy leyendo el temario, pero tengo puesto aquí para poder haceros algún dibujito y alguna explicación, ¿de acuerdo? Dice autobús de dos ejes, es decir, dos ejes, perdonad, dos ejes, ¿cuántos kilos puedo llevar con dos ejes? Dice, autobús de dos ejes de la clase 1 urbano, según la clasificación de la Directiva 2001/85 de la Comunidad Europea del 20 de noviembre, son 20 toneladas. 20 T. Autobús de dos ejes de las clases, esta es clase 1, C1, ¿vale? Clase 1. De las clases 2 y 3, 19,5. Dos ejes, 19,5. ¿Os fijáis también aquí que al igual que os he explicado antes en el peso, en la masa máxima por eje de 12,6 y de 13, que aquí los que están fuera de la ciudad pesan menos? Sí. ¿Vale? Vale. Ahora, en autobuses tengo dos o tres ejes. Bueno, y hasta cuatro también. Vale, sí. Estos son dos ejes, tres ejes. Articulado de tres ejes. Los vehículos de combustible alternativo podrán incrementar su masa máxima autorizada en el peso adicional requerido por la tecnología de combustible alternativo hasta un máximo de una tonelada. En el caso de vehículos destinados a servicio de entornos urbanos, se podrá superar en más de una tonelada siempre que no supere la masa máxima técnicamente admisible del vehículo y la masa por eje máxima permitida. Los de tres ejes, 28 toneladas. Autobuses rígidos. Estos son los articulados, ART articulados de tres ejes y los rígidos de tres ejes. Estos rígidos de tres ejes, 26 toneladas. Luego pasamos al autobús de cuatro ejes rígido. Rígido de cuatro ejes, 31 toneladas. Rígido de cuatro ejes con dos direccionales, pasamos a 32 toneladas. Y el resto de autobuses rígidos de cuatro ejes, el resto de cuatro ejes, 31 toneladas. ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? No. ¿No? Esto es estudiárselo, esto no hay más, ¿eh? Vale, pues voy a dejar de compartir esto. Vale, y ahora aquí voy a compartir esto. ¿Estáis viendo el temario? Mm. Sí, vale, un segundín. Ah, no, no. Ahora ya sale. Ahora sí, perdonadme. Ya está saliendo. Si es que tengo que ir jugando con pantallas, perdonad, ¿eh? Vale, vale, pues seguimos. Hemos visto lo que pueden pesar y ahora vamos a ver lo que pueden medir, ¿vale? Primero empezaremos con la altura y en la altura en autobuses solamente tenemos dos alturas. 4 metros o 4,20. ¿Cuándo es 4,20? Cuando es un autobús de la clase 1 de tipo urbano. 4,20. ¿Vale? Es decir, como norma general 4, y hay algunos urbanos que miden 4,20 de altura. Vale. Y las longitudes. Autobús articulado. Un autobús articulado, 18,75. Autobús rígido de dos ejes, 13,5. Autobús rígido de más de dos ejes, 15, es decir, 3. Y autobuses con remolque incluido este, 18,75. También hay que aprenderlo.
En el caso de autobuses equipados con accesorios desmontables como los portaesquís, la longitud del vehículo con los accesorios incluidos no sobrepasará las máximas previstas para cada caso. Cuidadito con esto, que fue una pregunta de examen, porque creo que me decían que el autobús medía 13 metros y los portaesquís, si podía llevar portaesquís cuya anchura, contando la longitud del vehículo más la longitud de los portaesquís, creo que era de 13,60. Y la respuesta era que no. Vale. ¿Vale? ¿Nos queda claro, Inma? No, Inma, no, Moni, perdón. Sí. Vale, la anchura tenemos dos, 2,55, 2,60. Y 2,60 solamente es para el traslado de presos y 2,55 máximo de anchura el resto de autobuses. Dice, se entiende por vehículo tipo autobús especialmente acondicionado para el traslado de presos, el constituido por un compartimento central para celdas separados del de delantero, conducción y escolta y trasero escolta, así como un pasillo central. Esto alguna vez también han preguntado algo, ¿eh? De cómo estaba la distribución de un autobús para el traslado de presos. ¿Ok? Ujú. Vale, requisitos para circular. Pues empezamos con el punto 3.1, dispositivo de limitación de velocidad. En el tema anterior, referido a camiones, se ha hecho ya referencia al porqué de la obligatoriedad de disponer de un dispositivo que limite la velocidad en determinados vehículos, e igualmente se referenció la legislación en la que se regula su utilización, instalación y funcionamiento. Vehículos obligados a llevar el limitador de velocidad. Buenas tardes, Lorena. Vehículos obligados. En el artículo 3 del Real Decreto Buenas tardes. 1400. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, Lorena, bien, que acabo de llegar. ¿estás ya mejor o qué? Sí, sí. Vale. Establece la obligatoriedad de instalar el dispositivo de limitación de velocidad a los vehículos de motor de las categorías M2 y M3, es decir, a los de más de 9 plazas, incluido el conductor, que no lleguen como máximo hasta 5 toneladas, o de más de 9 plazas, incluido el conductor, que superen las 5 toneladas. ¿Queda claro? Que puedan superar por construcción además la velocidad de 25 kilómetros por hora. Es decir, los destinados al transporte de personas en número superior a 9, incluido el conductor, tales vehículos solo pueden circular por la vía pública si están equipados con un dispositivo regulador de tal manera que su velocidad no pueda superar los 100 kilómetros por hora. Y de aquí, de los 100 kilómetros por hora del limitador de velocidad, es lo que nos está indicando que en autopistas y autovías un autobús puede circular a 100. ¿Nos queda claro? Ujú. ¿Quién está exento de la utilización del tacógrafo en los autobuses? Pues el dispositivo de limitación de velocidad no será obligatorio para los siguientes vehículos: autobuses utilizados por las Fuerzas Armadas, Protección Civil, servicios contra incendios y demás servicios de urgencia, así como por las fuerzas de orden público. Autobuses que por construcción no puedan superar la velocidad de 100 kilómetros por hora. Es decir, si el vehículo por construcción no supera los 100 kilómetros por hora, no está obligado a llevar el limitador de velocidad, lo que llamamos tacógrafo. Autobuses utilizados con la finalidad de ensayos científicos en carretera. Autobuses que sean utilizados solo para servicio público en área urbana. En área urbana, que en un recorrido de 50 kilómetros por cada tramo, es decir, imaginémonos un círculo que mide 50 kilómetros en una vía urbana, por asimilarlo a un recorrido, pues no está obligado a la utilización del tacógrafo o limitador de velocidad, que es lo mismo. Vamos con el punto 3.2. ¿Lo del limitador nos ha quedado claro? Sí. ¿Seguro? Sí. Vale. Accesorios, repuestos y herramientas. De conformidad con lo establecido en el anexo 12 del Reglamento General de Vehículos, los autobuses están obligados a llevar la siguiente dotación: un dispositivo luminoso de preseñalización de peligro, que cumpla las condiciones establecidas en el anexo 11 del mismo reglamento, y la señal V16. Tenemos que saber que la V16 hasta el 1 de enero del 2026 no es obligatoria la señal luminosa. La señal V16 hoy por hoy son los triángulos de preseñalización de peligro. ¿Nos queda claro? Sí.
Vale. Un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/1992 del 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. Y un equipo homologado de extinción de incendios, adecuado y en condiciones de uso. Es decir, estas tres cosas son imprescindibles como dotación de un autobús. ¿Ok? Sí. 3.3. Cinturones de seguridad. En el artículo 117 del Reglamento General de Circulación establece que el conductor y los ocupantes de los vehículos estarán obligados a utilizar debidamente abrochados los cinturones de seguridad homologados, tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas. Esta obligación no será exigible en aquellos vehículos que no los tengan instalados. Es decir, si un autobús solamente tiene instalado el del conductor y es un autobús de vía urbana, solamente está obligado a llevarlo puesto el conductor, como es lógico. Si hubieran cinturones en el autobús urbano para el resto de viajeros, como están instalados, estamos obligados a su utilización. ¿Ok? Ujú. En los vehículos de más de 9 plazas, incluido el conductor, se informará a los pasajeros de la obligación de llevar abrochados los cinturones de seguridad u otros sistemas de retención infantil homologados por el conductor, por el guía o por la persona encargada del grupo, es decir, serán las que darán las instrucciones, a través de medios audiovisuales o mediante letreros o pictogramas, de acuerdo con el modelo que figura en el anexo 4 del Reglamento General de Circulación, colocado en lugares visibles de cada asiento, ¿de acuerdo? En estos vehículos, los menores de estatura igual o inferior a 1,35, ¿vale?, de 3 o más años deberán utilizar sistemas de retención infantil homologado debidamente adaptados a su talla y peso. Cuando no se disponga de estos sistemas, utilizarán los cinturones de seguridad siempre que sean adecuados a su talla y peso. Es decir, inferiores a 1,35 y de 3 o más, es decir, hasta 3, no están obligados a llevar en los autobuses el cinturón. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y también hasta 3 tampoco tienen por qué cobrarte. Un niño de 3 años no te tienen por qué cobrar el billete. Ujú. La señalización, 3.4. Los autobuses articulados y los autobuses con remolque cuya longitud rebase los 12 metros deberá llevar en su parte posterior y centrada con respecto al eje del vehículo la señal V6, consistente en una placa de 1.300 milímetros de longitud y 250 milímetros de altura, con el fondo de color amarillo reflectante y borde rojo fluorescente de 40 milímetros. Esta placa podrá ser sustituida cuando sea aconsejable para su mejor colocación por dos placas de características análogas a la anterior, pero con 500 milímetros de longitud, situadas simétricamente a ambos lados del eje del vehículo y tan cerca de los bordes como sea posible. En ambos casos, las placas se colocarán a una distancia del suelo entre 500 y 1.500 milímetros. Y esto lo preguntan. Lo de la placa V6. Vale, 4. Permiso exigido para conducir autobuses. Para conducir autobuses es necesario estar en posesión del permiso de conducción de las siguientes clases. Y esto también nos vale para la asignatura de permisos, ¿eh? Permiso de la clase D1. El permiso de conducción de la clase D1 autoriza para conducir automóviles diseñados y construidos para el transporte de no más de 16 pasajeros, además del conductor, y cuya longitud máxima no exceda de 8 metros. Estas 4 líneas del temario son muy importantes, es decir, 8 no exceda de 8 metros o que no tenga más de 16 plazas, incluido el conductor. Vale. Es decir, ¿cuántas plazas tendrá? Además del conductor, perdón. Eh, 16 plazas además del conductor. ¿Cuántas plazas son? 17. 17 contando al conductor. ¿Vale? ¿Mm? Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kilos.
La edad mínima para obtenerlo será de 21 años cumplidos para obtener el D1 y la edad mínima será de 18 años cumplidos para los titulares del certificado de aptitud profesional CAP que lo hayan obtenido realizando la modalidad de cualificación inicial ordinaria, si bien solo podrán conducir estos vehículos dentro del territorio nacional hasta que el titular del permiso tenga 21 años cumplidos. Es decir, yo con 18 años hago el CAP de formación de la categoría D, o sea, perdón, de algo al CAP de viajeros con 18 años y 280 horas de formación y me saco el D1, yo podré llevar viajeros en el territorio nacional hasta los 21 años cumplidos, ¿vale? A partir de los 21 ya podré salir fuera del territorio nacional. ¿Nos queda claro esta aclaración? Ujú. Vale. Permiso de la clase D1 más E para conducir conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza conducir el permiso de la clase D1 y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kilos, se requiere el permiso de las clase D1 más E. La edad mínima para obtenerlo será de 21 años y la edad mínima será de 18 años cumplidos para los titulares del certificado de aptitud profesional CAP que lo hayan realizado la modalidad de cualificación inicial o ordinaria, si bien solo podrán conducir estos vehículos dentro del territorio nacional hasta que el titular del permiso tenga 21 años cumplidos. Es lo mismo que he dicho para el D1, pero lo único que cambia es el peso del remolque, es decir, más de 750 kilos. ¿De acuerdo? Vale. Permiso de la clase D. El permiso de conducción de la clase D autoriza para conducir automóviles diseñados y construidos para el transporte de más de 8 pasajeros, además del conductor. Ya no son 16, aquí son 18, además del conductor, ¿vale? Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kilos y la edad mínima para obtenerlos de 24. Es decir, yo con 24 años me saco el D y puedo llevar autobuses de cualquier tipo y un remolque de hasta que no pase de 750 kilos, con 24 años. Y claro, habiendo hecho el CAP, aunque lo haya hecho el CAP de la manera acelerada. ¿Nos queda de acuerdo esto? En cambio, me puedo sacar el D a los 21 años, pero para ello tengo que haber hecho el CAP de la modalidad de cualificación ordinaria. Es decir, que un chaval con 18 años se saca el CAP de manera ordinaria, se saca el D1 eh, y puede conducir hasta los 21 por el territorio nacional y a los 21 se saca el D. Puede conducir por el territorio nacional, pero hasta los 24, perdón, no he dicho nada. A ver, es que me he liado yo. La edad mínima para obtenerlo será de 24 años cumplidos el D. La edad mínima 21, pero haciendo el CAP de la formación ordinaria. La edad mínima será de 21 años cumplidos. Si lo ha obtenido realizando la modalidad de cualificación inicial acelerada y se trata de transporte de viajeros en servicio regular cuyo trayecto no supere los 50. ¿Alguna duda? Vale. Perfecto. Y después, a partir de los 24, va a salir del territorio nacional. A ver, en el carnet de D, me dice que la edad mínima para obtenerlo son 24. ¿Me repites la pregunta que no te he entendido? Ah, vale, vale, sí, es que me estaba liando con lo de 21 y 24. O sea, con 21 años puedes Yo- hacer recorridos dentro del territorio que no pasen de, no sé, de 50 kilómetros. Es decir, desde los 21 hasta los 24 el recorrido no puede superar los 50, Vale, pero tienes que haber hecho el CAP de la modalidad ordinaria, vale, vale, sí, ya está. ¿vale? Vale. Permiso de la clase D, seguimos. La edad mínima debe ser de 21 años cumplidos si lo han obtenido realizando la modalidad de cualificación inicial acelerada. Es decir, yo tengo que tener 23 años para hacer el CAP inicial acelerado. Dentro del territorio nacional y hasta que el titular del permiso tenga 21 años cumplidos, se podrá conducir a las siguientes edades. 18 años cumplidos en el caso de que se conduzcan estos vehículos sin pasajeros o si se trata de transporte de viajeros en servicio regular cuyo trayecto no supere los 50 kilómetros. Para los titulares del certificado de aptitud profesional CAP que lo hayan obtenido realizando la modalidad de cualificación inicial ordinaria, es decir, 18 años y 50 kilómetros. ¿De acuerdo? Con el D, ¿vale? Pero tengo que hacer el CAP ordinario. Es decir, con el CAP ordinario, 18 años, puedo llevar autobuses de más de 9 plazas, incluido el conductor,
pero solamente en recorridos de 50. ¿Nos queda claro? Correcto. Y luego 20 años cumplidos perdón, 20 años cumplidos es que esto está mal escrito, los titulares del certificado de aptitud profesional CAP que lo hayan obtenido realizando la modalidad de cualificación inicial ordinaria. Esto es un poco contradictorio aquí, a ver un momentito que lo lea. ¿Verdad, chicas? A ver. Los dos son ordinarias. Claro, es Bueno, que con 20 años no te limita a los 50 kilómetros. eso es lo que te iba a decir. Vale, esa es la diferencia. Ok. Que no me daba cuenta cuál era la diferencia. Permiso de la clase D más E. Pues es lo mismo que hemos leído para el D y lo único que me varía es que el remolque pesa más de 750 kilos. Porque es lo mismo, ¿eh? Si os dais cuenta es un copia y pega. Y no me dice, lo único que varía que la masa máxima autorizada exceda de 750. Todo lo demás es igual que lo que hemos leído del D. Vale. ¿Ok? Ok. Para la conducción del trolebús se requiere el permiso exigido para la conducción de autobuses. Es decir, para llevar un trolebús tengo que tener el permiso de autobús. Para la conducción profesional de los vehículos que autoriza a conducir el permiso de las clases D1, D1 más E, D o D más E, entre otros, deberán cumplirse además los requisitos exigidos en el artículo 4 del Reglamento General de Conductores, los establecidos en el Real Decreto 284/2021 del 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera. ¿Ok? 5. Condiciones de los vehículos. Condiciones técnicas. En el reglamento número 36 sobre prescripciones uniformes relativas a las características de construcción de los vehículos de transporte público de personas contiene una serie de normas sobre especificaciones técnicas para su homologación, relativas a condiciones de la carga, superficie disponible para los viajeros, número de plazas, resistencia de la superestructura, prevención de los riesgos de incendio, salidas, acondicionamiento interior, iluminación artificial interior, sección articulada de los autobuses articulados, maniobrabilidad, mantenimiento de la dirección de los vehículos articulados, barras y asideros de sujeción, estanterías portaequipajes y protección del conductor. Es decir, me marca unas normas sobre todas estas características, ¿de acuerdo? 5.2. Especificaciones técnicas que deben reunir los vehículos destinados a la conducción en detenidos, presos y penados. Es decir, estos son los autobuses de la Guardia Civil. ¿Vale? ¿De acuerdo? O de las fuerzas de orden público. Las características técnicas que habrán de reunir los vehículos utilizados por las fuerzas y los cuerpos de la seguridad del Estado para el traslado de detenidos y penados se acomodarán a las especificaciones que figuran en la orden del Ministerio del Interior 2573/2015 del 30 de noviembre. En el anexo 2 de la citada orden se definen las condiciones técnicas y seguridad mínima que deben reunir los vehículos celulares, se les llama celulares porque es para el transporte de presos, para el transporte urbano e interurbano de detenidos, presos y penados de más de 9 plazas, incluido el conductor y escolta. Cuidadito con esto, conductor y escolta. ¿Qué especificaciones generales tienen que tener? Pues vamos a verlas. Esperad que vea un poquito de agua. Estos vehículos corresponden a las categorías M2 y M3, debidamente homologados de acuerdo con el Real Decreto 2028/1986 del 6 de junio, sobre normas para la aplicación de determinadas directivas de la Unión Europea relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos, y el Real Decreto 750/2010 del 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de los vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos. Vale, aquí vemos una lista. Voy a leer primero la lista de la izquierda y luego la de la derecha. Climatización, alumbrado interior, intercomunicador, compartimento delantero, compartimento central, compartimento trasero, puertas de servicio, puertas de socorro, trampillas de evacuación y extintores. Y empiezo con la climatización. ¿Vale? Aquí ya me lo desarrolla.
Los vehículos irán provistos de climatización que permita mantener una temperatura aproximada en los distintos habitáculos entre 18 y 28 grados. Existirá una renovación de aire en los compartimentos de al menos 7 litros por segundo y persona. Esto también lo han preguntado alguna vez, 7 litros por segundo y persona, y la temperatura de entre 18 y 28 grados. ¿Ok? Ok. El alumbrado interior. Cada habitáculo, es decir, donde va cada preso y que escolta, deberá disponer de alumbrado interior suficiente, sin que se produzcan deslumbramientos ni molesten indebidamente a los demás usuarios de la vía pública. El alumbrado del habitáculo de detenidos, presos y penados debe estar protegido contra agresiones o manipulación y debe disponer de una intensidad suficiente que permita visualizar todo el interior tanto a través de la mirilla de las puertas de las celdas y del pasillo como mediante las cámaras instaladas, es decir, para saber qué es lo que está haciendo ahí dentro el preso. Intercomunicador. Los compartimentos delantero y trasero ocupados por los efectivos encargados de la vigilancia dispondrán de un intercomunicador que conecte ambos compartimentos, como un teléfono interior. En el compartimento delantero, espacio ocupado por el conductor y parte de los efectivos encargados de la vigilancia. Y en el compartimento central, espacio ocupado por los detenidos, presos y penados, estará constituido por un pasillo y celdas, habitáculos aislados destinados a ser ocupados por los detenidos, presos y penados a ambos lados. Estos serán aisladas con capacidad para una o dos personas y dispondrán de pulsador de aviso de emergencia, de un intercomunicador y cámara de visualización conectados con los compartimentos de los efectivos encargados de la conducción y vigilancia. El pasillo, de una anchura mínima de 45 centímetros, dispondrá de dos puertas que aíslen el compartimento central de los compartimentos delantero y trasero. El compartimento trasero, espacio ocupado por el resto de los efectivos encargados de la vigilancia. Puertas de servicio son las puertas de acceso de usuarios que deberán estar ubicadas en los compartimentos delantero y trasero en el lado derecho del vehículo según su sentido de la marcha. Es decir, según el sentido de la marcha en su lado derecho. ¿Vale? Y tendrá puerta de servicio delantera y puerta de servicio trasera en el lado derecho. La puerta de socorro se considera como tal la de acceso directo del conductor siempre que reúna los requisitos reglamentarios. Trampillas de evacuación irán colocadas en el techo de cada uno de los tres compartimentos, el delantero, el trasero y el central. En el central la trampilla o trampilla se instalarán en el techo del pasillo. Extintores. Los vehículos irán dotados de dos extintores de polvo de 12 kilogramos cada uno situado de forma que sea fácilmente accesible a los miembros de la escolta, uno en el compartimento delantero y otro en el compartimento trasero. ¿Alguna duda? Mónica, ¿alguna duda? ¿No? ¿Tienes alguna duda, Mónica? Iván, ¿tienes alguna duda? Javier, Jordi, ¿tienes alguna duda, Jordi? Todo bien, Ángel, de momento. Muy bien. Venga, vamos con las normas sobre utilización de los vehículos. 6.1. Por parte de los usuarios. Según el artículo 11 del Reglamento General de Circulación, en los vehículos destinados al servicio público de transporte colectivo de personas, se prohíbe a los viajeros lo siguiente que voy a decir. Distraer al conductor durante la marcha del vehículo. Entrar o salir del vehículo por lugares distintos a los destinados, respectivamente a estos fines. Entrar en el vehículo cuando se haya hecho la advertencia de que está completo. Dificultar innecesariamente el paso en los lugares destinados al tránsito de personas. Llevar consigo cualquier animal salvo que exista en el vehículo lugar destinado para su transporte. Se exceptúa de esta prohibición y siempre bajo la responsabilidad del invidente a los perros especialmente adiestrados como lazarillos. Llevar materiales u objetos peligrosos en condiciones distintas de las establecidas en la regulación específica sobre la materia. Y desatender las instrucciones que sobre el servicio dan el conductor o el encargado del vehículo. El conductor y en su caso el encargado de los vehículos destinados al servicio público de transporte colectivo de personas deben prohibir la entrada y ordenar su salida a los viajeros que incumplan los preceptos establecidos en el apartado anterior. Es decir, el mismo conductor tiene la autoridad para decirle a algún pasajero que abandone el vehículo. 6.2. Por parte del personal,
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento General de Circulación, el conductor debe efectuar las paradas y arrancadas sin sacudidas ni movimientos bruscos, lo más cerca posible al borde derecho de la calzada, y se abstendrá de realizar acto alguno que le pueda distraer durante la marcha. El otro día mismo salían las noticias que creo que era en Madrid una conductora de autobús grabada por otro viajero, iba mandando WhatsApps con el móvil mientras conducía el autobús. Fue despedida Ah, automáticamente. uy, ¿El qué? que agüita la profesionalidad, digo. Sí, sí, no, pero automáticamente en cuanto llegó a la base fue despedida. Como es lógico, y normal y evidente. Y estoy al 100% de acuerdo con la empresa en este aspecto. El conductor y en su caso el encargado, tanto durante la marcha como en las subidas y bajadas, velará por la seguridad de los pasajeros. 6.3. Por parte de la empresa. En los puntos de origen y término de las líneas y en los intermedios que por su importancia lo requieran, deberá haber una estación de viajeros o, en su caso, unas instalaciones propias de las empresas debidamente autorizadas destinadas al despacho de billetes y facturación de equipajes, con exclusión de todo otro servicio, donde los viajeros puedan esperar la salida de los vehículos y en las que estarán expuestas los horarios y precios de los viajes y un gráfico de los itinerarios. 6.4. Estaciones de transporte de viajeros. Según el artículo 127 de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, las estaciones de transporte de viajeros tienen por objeto concentrar las salidas, llegadas y tránsitos a las poblaciones de los vehículos de transporte público, prestando o facilitando el desarrollo de servicios preparatorios y complementarios del transporte a usuarios y transportistas. Estas estaciones solo alcanzarán dicha consideración cuando sean gestionadas por una única persona o entidad pública o privada y reúnan las condiciones y requisitos establecidos reglamentariamente. En ningún caso se atribuirá la consideración de estación o terrenos o instalaciones destinados únicamente a garaje como estación de vehículos o almacenamiento de mercancías. Tampoco tendrán esta consideración los terrenos en que se ubiquen diversas empresas transportistas o de actividades auxiliares y complementarias del transporte o que realicen actividades anexas a las de estas, por el solo hecho de su proximidad. Si las instalaciones, equipamientos y servicios comunes no son objeto de una gestión unificada bajo la dirección de una única identidad. En muchas poblaciones las estaciones de servicio están contratadas a una empresa que son las que se las gestionan, y otras veces las gestiona el mismo Ministerio de Transportes y otras veces las gestionan los mismos ayuntamientos. ¿Nos queda claro esto? Sí. Vale. Según el artículo 128 de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, el establecimiento de estaciones y centros de transporte estará sujeto al cumplimiento de las condiciones que, por razones de índole urbanística, fiscal, social y laboral o de seguridad ciudadana o vial, vengan impuestas al efecto por la legislación reguladora de tales materias. ¿Ok? De acuerdo con el artículo 184 del Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre y el Real Decreto 1211/1990 del 28 de septiembre, las estaciones de transporte de viajeros deberán cumplir con las siguientes condiciones, y esto es importante. Contar con accesos para entradas y salidas de los vehículos configurados de modo que no produzcan interferencias entre los mismos ni alteraciones sensibles en la capacidad de circulación normal por las vías colindantes. Contar con accesos para entradas y salidas de los viajeros independientes de la de los vehículos. Poseer dársena. La dársena es el lugar donde para el autobús para que los viajeros suban y bajen en las estaciones de servicio, ¿de acuerdo? Perdón, en las estaciones de viajeros. Y suelen estar cubiertas en número suficiente para los aparcamientos simultáneos que se precisen. Tener andenes cubiertos para subida y bajada de viajeros, es decir, el andén es donde espera el viajero y la dársena es donde espera el autobús. ¿Ok? Contar con zonas de espera independientes de los andenes. Contar con instalaciones de servicios sanitarios. Poseer dependencias de uso común o individualizado para la facturación, consigna y venta de billetes, así como la oficina de información, y ya sean explotadas por medios propios o a través de terceros. ¿Queda claro? Claro. Vale. Voy a beber un poquito, si me disculpáis. Vale.
6.5. Documentos de control. Durante la realización de los servicios y actividades de los autobuses, estos deberán llevar a bordo debidamente cumplimentados los documentos de control administrativo que en su caso se establezcan. Billetes. En todos los servicios interurbanos de transporte de viajeros por carretera, contratados por plaza con pago individual, la empresa deberá proveer al usuario del correspondiente título de transporte. El título de transporte, este es el billete, no el título de competencia profesional del transporte, ¿eh? ¿De acuerdo con esto? Cuando nos dice título de transporte en autobús, es el billete, ¿ok? Ok. O billete, es decir, que deberá ser conservado por este hasta la finalización del viaje. Los niños menores de 4 años que no ocupen plaza no necesitan billete. Si ocupan plaza, necesitan billete. Según el artículo 7 de la Ordenación del 25 de octubre de 1990 sobre documentos de control, en el transporte de viajeros, en el billete figurarán claramente legibles, sin enmiendas ni tachaduras, al menos las siguientes inscripciones o indicaciones: nombre de la empresa titular de la concesión o autorización, origen y destino del viaje, fecha de emisión del billete, precio del billete, incluida aquella parte del mismo que corresponda a la aplicación del impuesto sobre el valor añadido, seguido de la indicación IVA incluido, fecha de realización del servicio. En los servicios de cercanía con venta de billetes en ruta, no será preciso determinar en los mismos la fecha de realización del servicio. Tampoco se realizará tal mención en los billetes adquiridos anticipadamente con fecha abierta, ni en los de ida y vuelta o conjuntos en que haya quedado abierta la fecha de regreso o de continuación del billete, que habrá de ser formalizados con posterioridad una vez que se haya determinado su fecha de utilización. Los billetes podrán ser despachados en los siguientes puntos de venta. A. En los locales a tal efecto establecidos al efecto por las empresas titulares de los servicios regulares de transporte de viajeros de uso general y en todo caso en las estaciones de viajeros. B. En las agencias de viaje y en su caso en los locales u oficinas de aquellas personas que estén autorizadas por los titulares de servicios regulares de transporte de viajeros de uso general para hacerlo en su nombre. C. En ruta por el conductor del vehículo u otro empleado a tal efecto designado por la empresa. Esto es lo que llamamos el cobrador vendedor de billetes. Normalmente el cobrador vendedor de billetes en ruta suele ser el conductor. Hoy en día, y debido a los avances tecnológicos, podríamos ampliar este punto haciendo referencia al hecho de que también pueden adquirirse a través de Internet e incluso mediante teléfonos móviles o terminales de cajeros. En el despacho de billetes para su utilización inmediata, se abrirá al menos 30 minutos antes de la salida de cada servicio, pregunta de examen, y podrá cerrarse hasta 10 minutos antes de la misma. Se reserva en todo caso para esta modalidad de venta al menos el 20% del total de las plazas útiles del vehículo o de los vehículos que realicen simultáneamente el servicio. Y aquí hay 2 o 3 preguntas de examen, ¿eh? Es decir, 30 minutos antes y se podrá cerrar 10 minutos antes de la salida. Es decir, se abrirá 30 minutos antes y se podrá cerrar 10 minutos antes de la salida. Y para ello se reserva el 20% del total de las plazas que realicen esa línea. ¿De acuerdo? Sí. En los puntos de venta indicados en los párrafos A y B, es decir, en los locales a tal efecto y en las agencias de viaje, podrán proceder a la venta anticipada de billetes, ya sea con reserva de plaza para un servicio concreto o con fecha de utilización abierta en un servicio futuro. En los billetes despachados con reserva de plaza figurará la fecha de realización del servicio, quedándose ese día reservada plaza al portador del billete. La reserva de plaza no dará lugar en ningún caso a percepción complementaria o recargo alguno sobre el precio del billete. Asimismo, en cualquiera de los puntos de venta anteriormente expresados, podrá despacharse billetes de ida y vuelta que por cuanto se refiere al viaje de vuelta, seguirá idéntico régimen al previsto para los billetes de venta anticipada. Será lo mismo. Cuando los horarios de distintos servicios de transporte de viajeros por carretera, o de estos y el ferrocarril, el ferrocarril, u otro modo de transporte se hayan establecidos en forma que permita facilitar la continuidad de los viajeros o transportes a través de los respectivos itinerarios,
es decir, lo que llamaríamos vulgarmente los enlaces de transporte, las empresas titulares de los mismos podrán en cualquiera de los puntos de venta anteriormente expresados proceder a la expedición conjunta de billetes sin alteración en sus respectivas tarifas. Es decir, yo puedo ir a comprar un billete, por ejemplo, de tren hasta la estación de Atocha en Madrid, ¿vale? Desde aquí de Zaragoza, por ejemplo, y en la misma sitio donde compro el billete para ir de Zaragoza a Madrid, puedo comprar el billete también para el autobús que vaya desde Atocha a cualquier punto de cualquier población de Madrid, ¿vale? Es un ejemplo. ¿Nos ha quedado claro? Sí. En los billetes conjuntos deberán figurar por separado los precios correspondientes a cada uno de los trayectos de las distintas concesiones afectadas. La expedición de billetes para los servicios de cercanías se efectuará en general sin interrupción durante el transcurso de la prestación de los mismos en cualquiera de los puntos de venta anteriormente citados. 6.6. La hoja de ruta y su cumplimentación. De acuerdo con la orden ministerial con la orden de fomento 1230/2013 del 31 de mayo, por la que se establecen las normas de control en la realización con los transportes públicos de viajeros por carretera, todos los autobuses destinados a las prestaciones de servicio en transporte público de viajeros deberán circular provistos de la correspondiente hoja de ruta, ¿vale? Únicamente quedarán exentos del cumplimiento de dicha obligación los siguientes supuestos. A. Vehículos expresamente adscritos a la prestación de un servicio público de transporte regular de viajeros de uso general mientras se encuentren realizando una de las expediciones de dicho servicio. Es decir, cuando normalmente siempre llevemos, por ejemplo, la línea Teruel-Valencia, Valencia-Teruel, es una línea regular de uso general, pues no estoy obligado a la realización y llevar encima en la hoja de ruta. Vehículos de los que dispongan en nombre propio las empresas titulares de una autorización de transporte regular de viajeros de uso especial, como puede ser, por ejemplo, para el transporte de escolares o para el transporte de gente de una empresa, mientras se encuentren realizando una de las expediciones contempladas en dicha autorización. La empresa transportista está obligada a conservar a disposición de los servicios de inspección del transporte terrestre las hojas de ruta relativas a cada uno de los servicios que realice durante el plazo de un año, contado desde la fecha en que fueron realizados. Es decir, desde que termina el servicio, tengo que guardar las hojas de ruta durante un año. La cumplimentación de la hoja de ruta. Por cada servicio que se realice deberá cumplimentarse las siguientes especificaciones consignándolas en las casillas que corresponda. Nombre y número de identificación fiscal de la empresa transportista. Nombre y número de la identificación fiscal de la persona o empresa o entidad contratante del servicio. Origen y destino y fecha de realización del servicio. En los servicios discrecionales y los turísticos deberán además consignarse las paradas intermedias que en su caso se hayan realizado durante el viaje. Matrícula del autobús que presta el servicio. Nombre y número de identificación fiscal del conductor que presta el servicio, es decir, el DNI. Número del servicio discrecional prestado, como refuerzo de un servicio público de transporte regular de uso general, en cuyo caso habrá de identificar el servicio que se refuerza. 3. Servicio discrecional prestado como colaboración en la prestación de un transporte regular de uso especial, en cuyo caso habrá de identificarse el transporte en cuya prestación se colabora, y servicio turístico. Mirad, como estoy diciendo muchas definiciones y de todo, de servicio regular, servicio de uso especial, ahora en cuanto termine la clase, por los grupos voy a ver si paso una ficha que tengo, si la encuentro una ficha que tengo sobre las distintas especialidades tanto del transporte de viajeros como de mercancías, por su naturaleza, por su ámbito y demás. ¿Os parece bien? Me parece perfecto. Porque estoy viendo que esto es bastante lioso y explicarlo es complicado. Más vale verlo en un esquema y estudiárselo. Bueno, seguimos. La hoja de ruta podrá consistir en un registro electrónico de datos que puedan ser transformados en signos de escritura legibles, reuniendo las características señaladas por la Dirección General de Transporte Terrestre a efectos de garantizar la disponibilidad, integridad, inalterabilidad e inviolabilidad de su contenido. Libro 6.7. Libro y hoja de reclamaciones. De acuerdo con el artículo 3 de la Orden 1230/2013, antes citada, las empresas contratistas de los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general
y las empresas que gestionan las estaciones de transporte de viajeros deberán disponer de un libro u hojas de reclamaciones en que los usuarios puedan formular sus quejas de tal forma que éstas puedan ser conocidas por la administración. Un ejemplar del libro o número suficiente de hojas de reclamaciones deberá encontrarse a disposición de los usuarios en los siguientes lugares. En las instalaciones fijas autorizadas para expender billetes. A. B. En todos los vehículos que realicen servicios que tengan paradas en lugares en que no haya instalaciones fijas autorizadas para expender billetes. C. En todas las estaciones de transportes de viajeros. En todos los locales y vehículos donde se obligue a disponer de un libro de reclamaciones, existirá un rótulo que especifique existe un libro de reclamaciones a disposición del público usuario. ¿De acuerdo? De acuerdo. El modelo y características del libro u hoja de reclamaciones es el que figura como anexo 2 de la citada orden, ajustándose su utilización a las siguientes reglas. A. Las empresas deberán presentar el libro de reclamaciones ante el órgano competente para el otorgamiento de la autorización en que se ampare el vehículo o cuando se trate de libros que deban ser adscritos a locales, ante el órgano competente en materia de transportes en el lugar en el que se ubiquen los mismos para ser diligenciado, a cuyo fin habrá de cumplimentar los datos precisos que figuren en él. El referido libro será de libre edición, ajustándose al modelo contenido en el mencionado anexo 2. Constará de varios ejemplares de hojas de reclamaciones, correlativamente numeradas. Se llaman numeradas o foliadas. No sé si lo habíais oído alguna vez. No. Se les llama numeradas o foliadas. Cada hoja de reclamaciones se confeccionará por triplicado. Ejemplar de igual numeración en papel, autocopiativo y destinándose el primero para su remisión obligatoria al órgano que ostente la competencia sobre el servicio o actividad, el segundo para su entrega obligatoria al reclamante y el tercero para la propia empresa transportista o gestora y que quedará unido al libro para su constancia. La obligatoria al reclamante es quien pone la reclamación, la segunda copia. El tercero para la empresa y el primero para quien tiene, quien ostente el órgano que lleve la concesión del servicio. ¿Vale? B. Cada una de las reclamaciones se formulará por escrito en una hoja del libro, consignando los hechos objeto de la reclamación, nombre, apellidos, número de documento nacional de identidad, domicilio y firma del reclamante, así como el lugar y fecha de la reclamación. Asimismo, podrán consignarse por el reclamante cualesquiera otros datos que considere de interés para un mejor conocimiento de la reclamación. Las empresas están obligadas a facilitar el libro de reclamaciones a los usuarios que así lo soliciten a los efectos previstos en este artículo. Formulada la reclamación formulada la reclamación por el usuario, la empresa entregará el ejemplar de la hoja correspondiente destinado al reclamante y en el plazo de 30 días, pregunta de examen, remitirá al órgano que ostente la competencia sobre el servicio o actividad el ejemplar de dicha hoja o el a él destinado, en unión del informe o las alegaciones que estime conveniente realizar sobre los hechos relatados por el reclamante, concluyendo con la indicación de si acepta o rechaza la reclamación. D. El diligenciado del segundo y sucesivos libros de reclamaciones para un mismo servicio, vehículo, servicio o actividad, requerirá la devolución del libro anteriormente diligenciado, salvo que se acredite suficientemente la imposibilidad de hacerlo así. Nota. Los libros de ruta y de reclamaciones editados con arreglo a las exigencias y precisiones contenidas en la orden del Ministerio la orden 3398/2002 del 20 de diciembre, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de viajeros por carretera, que ya está derogada, se encuentra en poder de las empresas, podrán continuar siendo utilizadas hasta su cumplimentación definitiva. Cualquier nuevo libro de ruta y de reclamaciones que se edite a partir de la entrada en vigor de esta orden, la 1230/2013 del 31 de mayo, deberá ajustarse a las características que ésta prevé. 6.8. Recomendaciones en materia de seguridad y accesibilidad. De acuerdo con el artículo 4 de la orden 1230/2013 mencionada,
Las empresas transportistas deberán arbitrar los medios necesarios para garantizar que los viajeros que han tenido acceso a una información mínima suficiente sobre los dispositivos de viaje más relevantes y los elementos con que cuenta el vehículo destinados a garantizar su seguridad desde el momento en que acceden al vehículo o inmediatamente antes. A tal efecto, dicha información, que podrá ser comunicada oralmente o a través de cualquier medio gráfico o audiovisual, deberá hacer referencia como mínimo a los siguientes extremos, es decir, o que hayan paneles indicativos o que lo diga el mismo conductor antes de iniciar el viaje. Localización de puertas, accesos y salidas de socorro, así como la forma más adecuada de utilizarlas, ubicación de extintores, ubicación de cinturones de seguridad cuando el vehículo cuente con ellos, así como acerca de la obligatoriedad de su utilización y de los riesgos y responsabilidad que podría derivarse del incumplimiento de aquella. Existencia de botiquín de primeros auxilios, disposiciones sobre colocación de equipajes y bultos de mano, obligatoriedad de seguir las indicaciones del conductor y demás personal acreditado de la empresa relativa a higiene, seguridad y cumplimiento de las normas que les afecta por parte de los viajeros, principales recomendaciones a seguir en caso de emergencia, condiciones de accesibilidad con que cuentan los vehículos y, en su caso, las estaciones de transporte de viajeros por carretera en las que se vaya a efectuar parada durante el viaje. Nota: lo dispuesto en la orden 1230/2013 del 31 de mayo, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de viajeros por carretera, se entenderá en todo caso sin perjuicio de las competencias que puedan tener atribuidas las comunidades autónomas en las distintas materias reguladas en la misma. Y hasta aquí el tema 8 de autobuses, chicos. Perdón, el tema 3 de autobuses. Perfecto. ¿Tenéis alguna duda? Pues no, yo por mi parte no. Yo sí. A ver, pues dime. La clase de extintores ¿Sí? no lo especifica en el manual, ¿no? A ver, la clase de extintores yo te puedo decir cuáles son, pero porque se dan en la formación del CAP de autobuses. Son 2 extintores. Si lo quieres saber por privado, yo te lo puedo mandar. ¿Vale? Ah, no, era porque no veía la clase de extintores y no lo pone en el manual, es igual. O sea, te dice que son 2. ¿Vale? Cuando das el CAP de viajeros, sí que te dice qué características tienen que tener los extintores. Te dice que son 2 extintores y 12 kilos. Por lo tanto, ¿cuánto pesará cada extintor? 6. Claro, efectivamente, Iván. Uno en la parte delantera y otro en la parte trasera, cerca de donde está el conductor. Porque, claro, el que sabe manejar el extintor, ¿quién es? El conductor, en teoría. El conductor, en teoría, efectivamente. ¿Alguna duda más? Por mi parte, no. Javier, Riola, ¿alguna duda? Jordi, Coma Posada, ¿alguna duda? Muy bien todo. A ti, Javier. Muchas gracias por esta clase. A vosotros por estar. tu tiempo. Perdón, que has dicho que no te he oído lo último. Tu tiempo. Ah, mi tiempo, bueno. También me sirve para prepararme yo, chicos. Bueno, voy a dejar de grabar. Si queréis, ya dejo de grabar. Muchas gracias a vosotros por lo que me mandáis.